Estas son aplicaciones de la derivada. La regla de L'Hopital es una regla que nos permite calcular algunos límites que presentan indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, para que podamos aplicar la regla de L'Hopital, pues realmente es como un teorema, tiene sus condiciones. Entonces, dadas dos funciones f y g de x, funciones derivables, digamos que alrededor o en una vecindad de A, tal que la derivada de G es distinta de 0 para alguna vecindad de A. Si X es igual a A, siendo A un número real, ¿cierto? 0 o más infinito o menos infinito, el cociente del tipo f de x sobre g de x tiene la forma indeterminada del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Entonces, ese límite lo vamos a poder calcular de manera directa aplicando o derivando el numerador por aparte y el denominador por aparte. Ojo acá, este es el límite de estas derivadas. No ir a pensar como que esto es el límite de un, que esto es la derivada de un cociente. No, cada vez que tenemos un cociente, pues derivamos como un cociente. Pero aquí la regla nos permite derivar el numerador por aparte y el denominador por aparte sin aplicar la regla del cociente para derivar. Simplemente derivamos el numerador y derivamos el denominador. En ocasiones, ese proceso nos permite quitar la indeterminación, ¿sí? Y entonces podemos calcular ese límite, ¿sí? Recuerde que pues, allí teníamos que hacer una maniobra algebraica para poder encontrar ese tipo de límites. Aquí pues hay otra regla más, otra cuestión que podemos utilizar y es la regla de L'Hopital. Por supuesto, allí en aquel momento cuando veíamos los límites no aplicábamos la regla, ¿cierto? Porque no la habíamos visto todavía, es decir, todavía no teníamos el concepto de derivada. Precisamente el concepto de derivada surge a partir del límite. Entonces, allí no teníamos esa herramienta, entonces no la podíamos utilizar. Ahora que ya tenemos la derivada, pues podemos utilizar la herramienta para algunos tipos de indeterminaciones. ¿Cuál? 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Las formas indeterminadas que podemos ver son estas. Límite cuando se tiene a 0, entonces estos límites generalmente pues no son tan inmediatos y hay que calcular. Y estas formas indeterminadas, entonces, las dos que directamente podemos aplicar con la regla de L'Hopital, 0 sobre 0, infinito sobre. Estas son las demás formas indeterminadas. Son las formas indeterminadas que conocemos. 0 por infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, infinito a la infinito y 1 a la infinito. Cada vez que nos aparece una de estas formas indeterminadas, debemos realizar alguna maniobra algebraica que nos permita quitar esas indeterminaciones, ¿sí? Y poder calcular los límites si existen, ¿no? Porque no todos los límites, ya sabemos, no todos los límites existen, pero por lo menos buscamos quitar la indeterminación para poder calcular ese tipo de límite. Y la regla de L'Hopital es una herramienta más. Entonces, la regla de L'Hopital para la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Veamos ejemplos. Entonces, si tenemos límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, bueno, ese límite ya lo conocemos, pero suponer que no lo conocemos y que no sabemos la demostración allá geométricamente ni nada de eso, sino que lo vamos a calcular ahora por regla de L'Hopital. Entonces, si lo hablamos directamente, pues lo que vamos a obtener es x tiende a 0, seno de 0 vale 0 y 0 en el denominador. Entonces, tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0.
La regla del L'Hopital dice, derive el numerador. Entonces, la derivada del seno, pues será el coseno. Y la derivada de x, pues nos da 1. Entonces, tenemos coseno sobre 1. Y evaluamos el límite. Una vez derivamos, evaluamos el límite. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de coseno aquí de x, pues nos va a quedar 1. O tiende a 1 y 1 sobre 1, pues sigue siendo 1. Este límite nos da 1. Ya lo sabíamos, ¿sí? Ya lo sabíamos, pero aquí lo hicimos ahora aplicando la regla del L'Hopital. Veamos este otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de Euler a la x menos 1 sobre x. Si evaluamos directamente, pues nos va a quedar de la forma 0 sobre 0, ¿no? Que nos quedaría 1 menos 1 sobre 0. 0 sobre 0. Derivamos la derivada del numerador, pues Euler a la x, la derivada del denominador, pues 1. Entonces evaluamos nuevamente y nos queda 1. El límite vale 1. Vamos a un ejemplo más. Límite cuando x tiende a 2 del logaritmo natural de x menos 1 sobre 2x menos 4. Entonces, otra vez, si evaluáramos directamente, pues, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí x vale 2 o x tiende a 2. X tiende a 2. 2 menos 1, pues nos va a quedar 1, logaritmo de 1, 0. Y aquí nos va a quedar x tiende a 2, 2 por 2, 4 menos 4 nos quedaría de la forma 0 sobre 0 sobre 0. Entonces lo que la regla dice es derive y sáquele el límite. Entonces va a quedar límite de la derivada. La derivada del numerador nos va a quedar 1 sobre x menos 1 sobre 2. Entonces eso nos va a quedar un medio, ¿no? Porque x tiende a 2, aquí sería 2 menos 1, 1, 1, 1, un medio, ¿no? Este límite vale un medio. Es una herramienta más para calcular. Cuando tenemos por supuesto, para aplicar la regla del L'Hopital se necesita pues, que se tengan las condiciones dadas, ¿no? Por lo menos esté la indeterminación. No es que siempre que nos resulte un límite, entonces vamos a aplicar regla del L'Hopital, no. Hay que estar de la forma 0 sobre 0 en este caso. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cubo. ¿Sí? Aplicamos directamente, pues eso nos va a quedar la indeterminación o la forma indeterminada 0 sobre 0. La forma indeterminada 0 sobre 0. Y ahí pues debemos derivar. Entonces derivamos límite cuando x tiende a 0 por la derecha y derivamos la derivada del seno, coseno, la derivada de 2 de x al cuadrado, pues 2x más la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Entonces observen que se deriva no como un cociente, no se deriva como un cociente. Simplemente se deriva el numerador y se deriva el denominador, que eso es lo que nos dice la regla. Lo que nos queda allí no es una indeterminación, ¿sí? Porque coseno, cuando x tiende a 0, pues el coseno de x tiende a 1. Y esto, pues de acá, recuerden que x tiende a 0. Este es un valor muy cercano a 0, muy cercano a 0. Este es un valor muy cercano a 1, así que eso nos va a dar una forma, no una forma indeterminada, ¿no? Sino 1 sobre 0, que eso tiende a infinito. Es decir, que toda esta cantidad o el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces la función tiende a infinito. Tiende a infinito. Bueno, entonces de esa manera pues aplicamos la regla de
Veamos este ejemplo. Bueno, tenemos límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x más el logaritmo natural de x sobre 1 más coseno de pi x. X tiende a 1, entonces aquí nos va a quedar 1 menos 1, 0, más logaritmo de 1, logaritmo de 1 vale 0, entonces nos queda 0 aquí, 0 en el numerador, y coseno de, esto vale 1, entonces nos queda coseno de pi vale menos 1, con este 1 de acá valdría 0, entonces nos queda la situación 0 sobre 0, una indeterminación. Derivamos el numerador, derivamos el denominador. Entonces, en el numerador, pues la derivada de menos x, pues es menos 1, más la derivada del logaritmo natural, pues 1 sobre x. Y aquí nos queda la derivada de 1 vale 0, no se escribe. La derivada del coseno vale menos seno, entonces nos queda menos seno de pi x por la derivada interna del seno, que sería pi, entonces nos queda menos pi seno de pi x. Ya derivamos, evaluamos porque x tiende a 1. Entonces aquí nos va a quedar menos 1 más 1 sobre 1 sigue siendo 1, entonces nos queda 0. Y seno de pi vale 0. Entonces otra vez estamos en la forma 0 sobre 0, ¿cierto? Tenemos indeterminación. Bueno, aquí se reescribe un poco esto. Se hizo la operación y luego extremos y medios. Pero estamos en la forma 0 sobre 0, así que tenemos que derivar. Para poder derivar, pues reescribió esta expresión. Y ahora si derivamos la derivada de x menos 1, pues vale x, perdón, vale 1. Y la derivada del denominador, pues como un producto, ¿no? La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que nos da esta situación de acá. Entonces, observen que en el denominador hay un producto. Entonces, hay que derivar como un producto. Entonces, se deriva como un producto. Ahora se evalúa nuevamente el límite y nos queda menos 1 sobre cuadrado. Menos 1 sobre pi cuadrado. Y ese sería el valor de este límite. Entonces tenemos acá otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de la siguiente expresión. En el numerador tenemos x menos el logaritmo natural de 1 más x. Y en el denominador tenemos x por el logaritmo natural de 1 más x. Si evaluáramos directamente, pues aquí nos va a quedar 0. Aquí nos va a quedar 0 porque el logaritmo de 1 vale 0. Y aquí nos va a quedar 0. 0 por 0, 0. Como nos dio la indeterminación, 0 sobre 0, volvemos a tomar la derivada. Derivamos en el numerador, la derivada de x es 1 menos la derivada de esta expresión, que sería 1 sobre 1 más x por la derivada interna, que es 1, pues no hace nada. Entonces queda esta expresión. En el denominador tenemos un producto, derivamos como tal. La derivada de x es 1 por este logaritmo natural, pues nos va a dar el logaritmo natural de 1. Más
X por la derivada de este logaritmo, que es 1 sobre 1 más X. Entonces tenemos esta expresión. Esa expresión. Podría revisar y evaluar X tiende a 0, entonces nos quedaría 1 y 1 nos daría 0, ¿no? Y aquí nos queda 0 y aquí nos va a quedar 0. Es decir, en la forma 0 sobre 0. Todavía estamos en la forma 0 sobre 0, a pesar de que ya derivamos. Si evaluamos nuevamente nos queda 0 sobre 0, así que volvemos a derivar. De aquí nos quedaría, es la derivada de este señor 0, este se deriva como un cociente, que así está, derivamos y nos queda 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y la derivada es del logaritmo, pues 1 sobre 1 más x por la área interna, que es 1, más este derivamos como un cociente. La derivada del primero por el segundo, por el denominador, nos quedaría 1 más x menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1, entonces nos queda menos x. Se cancelan allí las cosas que tengan que cancelar, como este x con este x, nos queda solo 1, aquí nos quedaría x tiende a 0, entonces en el numerador nos queda 1. Estos dos se cancelaron, aquí esto vale 0, entonces nos queda 1 más otro, o sea que nos queda 1 medio. Entonces el límite vale 1 medio. Bueno, entonces se puede derivar sucesivamente las veces que sean necesarias, siempre y cuando nos permanezca la indeterminación 0 sobre 0, en este caso que estamos viendo estos ejemplos. Determinación que aplica es la indeterminación infinito sobre infinito. Vamos a ver la regla del L'Hopital para esta indeterminación. Bueno, hasta ahí van dudas, preguntas. No, señor. Bien. No, profe. Entonces tenemos límite cuando x tiende a infinito de esta función racional. Polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. Evaluamos, pues nos da infinito sobre infinito. Entonces, derivamos. ¿Sí? La regla nos dice, si tienen la forma indeterminada, derive. De aquí nos va a quedar la derivada de x al cuadrado, pues 2x más la derivada de 3x al cubo, pues nos va a quedar 9x al cuadrado. Bueno. Y en el denominador, igual forma, derivamos. Pues ya derivamos, evaluamos otra vez. Si evaluamos, vuelve y nos queda infinito sobre infinito. Es decir, sigue la indeterminación. ¿Qué hacemos? Volver a derivar la derivada del numerador. Entonces, 2 más 18x. 2 más 18. En el denominador, 6x. 2 más 18x sobre 6x. Si evaluamos otra vez, infinito. ¿Sí? Entonces, otra vez derivamos. Finalmente, ¿qué nos va a quedar? 18 sobre 6 al derivar. Y el límite de 18 sobre 6, pues es 3. ¿Sí? Simplificando, pues nos da 3. Y ese sería el límite de la expresión. Entonces, cada vez que tengamos la forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podemos aplicar regla del L'Hopital, que nos permite derivar el numerador por aparte y el denominador por aparte. Igual tenemos que derivar ambos, tanto el numerador como el denominador.
Veamos este ejemplo. X tiende a infinito o a más infinito. Euler a la X sobre 2X más 1. Evaluamos el límite, pues eso nos va a dar infinito sobre infinito, es decir, una forma indeterminada. Derivamos. La derivada de Euler a la X se mantiene, Euler a la X. La derivada del denominador pues, nos va a dar 2. Y allí tenemos, evaluamos ese límite. Y eso tiende a infinito. Eso tiende a infinito. Esa forma que nos queda no es una forma indeterminada, así que eso no está. O eso tiende a infinito. El hecho de que tienda a infinito pues no significa que el límite realmente exista. Porque infinito pues no es un valor determinado como tal. Bueno, veamos este otro límite. Límite cuando x tiende a infinito, x por logaritmo natural de x sobre Euler a la x. X tiende a infinito, pues eso nos da infinito sobre infinito. ¿Qué tenemos que hacer? Pues derivar. La derivada del numerador, pues es un producto, derivamos como tal, ¿cierto? Y el denominador por aparte. Entonces, hallamos esas derivadas. Que nos queda el logaritmo natural de x más 1 sobre Euler a la x. Evaluamos. Que nos va a quedar infinito sobre infinito. Volvemos a derivar. Que nos queda 1 sobre x sobre Euler a la x. Evaluamos. Y entonces eso tiende a 0. El límite tiende a 0 o el límite es 0. Para este otro límite. Límite cuando x tiende a más infinito de Euler a la x sobre x al cuadrado. Otra vez, pues, los límites, si lo evaluamos directamente, sería infinito sobre infinito. Derivamos. Y evaluamos nuevamente. ¿Qué nos va a quedar? Infinito sobre infinito. Volvemos a derivar. ¿Qué nos va a quedar? Euler a la x sobre 2. Y eso pues va a ser igual o va a tender a infinito. Que no es un límite, pero a ese valor tiende. Ahí no significa que el límite exista, no es un valor determinado, es más infinito. Bueno, dudas, preguntas. ¿Están ahí o se fueron? Sí, señora. Bueno, entonces para este límite, nuevamente evaluamos, nos va a quedar infinito sobre infinito. Derivamos, ¿cierto? Derivamos y nos va a quedar 2x Euler a la x cuadrado sobre 2.
Y si aplicamos el límite, pues el límite nos va a dar infinito. Desaparece la inclinación y el límite tiende a infinito. El límite tiende a infinito. Bueno, hay otras formas indeterminadas que por medio de algunos arreglos algebraicos es posible aplicar la regla del L'Hopital a las otras formas indeterminadas. Veamos cómo ocurre. Entonces, si se tiene la forma indeterminada C, que es una forma indeterminada, entonces, si para un valor de X, llamémoslo A, la función producto f de X por h de X toma la forma indeterminada, 0 por infinito, la función se escribe en la forma. Entonces, reescribimos la función. ¿De qué manera? Entonces, la podemos escribir este producto que tenemos f por h, lo podemos escribir de la forma f sobre f1 sobre h. De tal forma que al realizar extremos y medios nos dé exactamente este mismo producto. Es decir, es la forma de escribir más no el límite o se obtiene la forma. Esta, si escribimos en esta forma, entonces nos manda a una forma 0 sobre 0. Toma la forma 0 sobre 0 y ya a esa le podemos aplicar la regla del L'Hopital. Pero también podemos escribir como h sobre 1 sobre f. Y si lo escribimos en esa forma, entonces el producto toma la forma infinito sobre infinito en el límite. Entonces volvemos a las dos formas que ya tenemos. Veamos ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende al 0 del seno de x. Seno de x. Por logaritmo natural de x. Seno de x pues tiende a 0 y el logaritmo cuando x tiende a 0 pues tiende a menos infinito. Entonces vamos a tener allí determinado. Tenemos determinación. Entonces reescribimos, en este caso, logaritmo de x sobre 1 sobre el seno de x. De tal manera que al evaluar, pues lo que nos va a quedar es que tenemos la forma sobre y a eso pues tenemos que aplicarle la regla del L'Hopital. Derivamos y sigue quedando allí una indeterminación. Infinito sobre infinito. Escribe extremos y medios. Se nos queda esta situación. ¿Sí? Evaluamos y entonces ahora nos queda 0 sobre 0. Volvemos a derivar. Derivamos.
x tiende a 0, entonces allí nos va a quedar 0. Cero sobre 1, que eso sería 0. Entonces, estas formas infinitas, una forma 0 sobre 0 infinito, pues podemos. Aquí tenemos este producto. X tiende a 0, ¿cierto? Que nos queda 0 por infinito. 0 por infinito. Reescribimos de alguna de las dos formas. Como 12, bueno. Y ahora nos queda infinito sobre infinito. Se quitó la forma 0 por infinito y se llevó a una forma infinito sobre infinito, que es otra indeterminación, pero esta permite calcular o aplicar la regla del L'Hopital. Derivamos. Vamos y tenemos esa expresión ahí. Vemos que hay cosas que se pueden cancelar allí, ¿cierto? Nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 por la derecha de Euler a la 1 sobre x sobre 2. Entonces nos queda infinito sobre 2, pues que sigue siendo infinito. O sea, toda la función tiende a infinito. Es el que no podemos calcular simplemente. Toda la función tiende a más infinito. Bueno, lo interesante acá es que cada vez que tengamos este tipo de indeterminaciones, podemos reescribirla usando alguna de las dos formas que teníamos allí que nos mostraban. Esta forma o esta forma. Cualquiera de las dos se puede usar. Y dependiendo de la que se use, pues vamos a obtener valores. Vamos a poder calcular el límite. Si en caso el límite no existe. O bueno, a otra forma indeterminada. Infinito menos infinito. Entonces, si hay una función, cuando el límite de esa función, cuando x tiende a de f de x, tiende a más infinito, y eso es lo mismo que el límite, dos funciones con el mismo límite, pero tenemos la función definida f de x menos g de x. Es decir, la forma indeterminada que se presenta es infinito menos infinito. Tener cuidado, pensar que infinito menos infinito da 0. Eso no es cierto. Entonces, para calcular ese tipo de límites se transforma la expresión, la diferencia de ese par de funciones, en una función de la forma o de una fracción de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito.
de forma tal que se pueda aplicar la regla de L'Hopital. Que se tiene aquí este límite. Límite de cuando x tiene de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. X tiende a 0, entonces esto va, tenemos infinito menos infinito. Entonces realizamos la suma, en este caso esa diferencia. Buscamos con un denominador, escribimos la fracción que nos queda. Seno de x menos x sobre x por el seno de x. Y evaluamos. Quedar sobre 0, ¿no? Porque una expresión sobre nos queda una forma 0 sobre 0. Y ahora sí podemos derivamos la derivada del seno, coseno, la derivada de menos x menos 1. En el denominador se deriva como un producto, ¿cierto? La derivada del seno, coseno, por x más 1 por el seno. Evaluamos. En el numerador queda 0 y en el denominador queda 0. Nuevamente y volvemos a derivar. Tenemos esta derivada, esta expresión. Y ahora tenemos seno de x menos seno de x tiende a 0, entonces nos da 0. Pero en el denominador nos da 0 más 2. O sea, en el denominador nos queda 0. Y ese sería el valor del límite. Estas tres formas indeterminadas, que son 0 a la 0, 1 a la infinito, infinito a la 0, es decir, que tienen exponente. Y esas formas indeterminadas se trabajan de la siguiente manera. Entonces, si hay una función formada por ese exponente, una función base y un exponente, y además toma una de las siguientes indeterminadas, cualquiera que sea cuando x tiende a, sea 0 a la 0, 1 a la infinito, o infinito a la 0. Entonces, para calcular ese límite, procedemos o hacemos lo siguiente. Primero, definimos una función de la forma y igual a lo que nos dan, ¿no? A la expresión que nos dan. En este caso, f de x elevado a la h de x. Tenemos una función de ese tipo. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Desde este lado nos va a quedar logaritmo de y, del otro lado pues nos va a quedar logaritmo de esa potencia. Por propiedades de logaritmo, pues nos va a quedar logaritmo de y igual a h de x factor de logaritmo de f de x. Donde hay determinada 0 por infinito. O bien infinito por 0. El caso va a quedar
Más o menos. Forma. Y entonces reescribir nuevamente, ¿cierto? Entonces determinando, tomando de ambos lados, pues teníamos límite cuando x tiende a el logaritmo de y, ¿cierto? Igual al límite cuando x tiende a df del logaritmo de f de x elevado a la x. Luego este límite es exactamente igual al límite de y. Y este límite es exactamente igual a tener el límite tomando exponencial, ¿no? Y así tendríamos que la exponencial es igual al límite cuando x tiende a del logaritmo de y. En este caso nos va a dar Euler elevado a la L. Bueno, ahí es, tomamos logaritmo, ¿sí? Y hallamos ahora el límite. Veamos ejemplo. Tenemos que calcular límite cuando x tiende a 0. Profe, Señorita. qué pena, ¿será que la podría devolver un momento, por favor? ¿Cómo dijo? Profe, sí. Muchas gracias, profe. Bien. Entonces, les decía aquí con este ejemplo. Entonces, lo que hacemos es llamar y igual a x a la x. Entonces, y igual a x a la x. Luego tomamos logaritmo a ambos lados. Logaritmo de y igual a x por el logaritmo de x. Escribimos esta parte de acá. Entonces, este lo escribimos como 1 sobre x. Entonces nos va a quedar x tiende a 0. Y entonces toma la forma menos infinito sobre infinito cuando x tiende a 0. Y ahí pues, ya se puede aplicar la regla del L'Hopital. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0 de esta expresión acá es igual al límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Pero el límite de esto, como es de la forma infinito sobre infinito, se deriva, ¿cierto? Derivamos, nos queda esta situación y en el denominador pues nos queda menos 1 sobre x al cuadrado. Ración, que sea posible allí, ¿cierto? Entonces nos queda límite cuando x tiende a 0 de menos x y eso vale 0. Pero es el límite de la función logaritmo de y. Nosotros no queremos logaritmo de y o el límite al logaritmo de y. Queremos el límite de y, es decir, de esta expresión, sin el logaritmo. Entonces, aplicamos la exponencial, ¿no? Entonces, mire que lo que tenemos es el límite cuando x del logaritmo y eso lo que da 0. Nosotros no queremos ese límite. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la exponencial para quitar logaritmo, ¿sí? Y entonces esto, al quitar logaritmo nos queda este límite y aquí nos queda Euler a la 0. Y Euler a la 0 es 1. Así que en realidad el límite de esta expresión vale 1. ¿Sí? Aunque aquí nos haya dado
0, hay que tener cuidado que no le estamos tomando el límite a la función logaritmo, sino a la función y solamente. Entonces hay que aplicar la inversa para quitar este logaritmo, y eso es lo que ocurre aquí. A la quitar la inversa, pues nos queda esta función Euler a la 0, que es el límite que hallamos, y eso pues, nos da 1. Esos límites, pues los trabajamos de esa manera. Bueno, vamos a seguir hablando de las aplicaciones de las integrales. Y una de las aplicaciones que nos falta es optimización de funciones. ¿Sí? Entonces, nos dan un enunciado en cuya nos están hablando de una función y nos piden maximizarla. En este caso nos dicen, calcula dos números cuya suma sea 100 y de forma que su producto sea máximo. No conocemos los números, pero sabemos que la suma da 100 y de tal forma que el producto que se pueda expresar entre ellos sea máximo, sea el mayor número posible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tomar las incógnitas, los datos. Entonces, sea X el primer número, sea Y el segundo número, de tal modo que lo que tenemos es que la suma de los dos da 100. Eso es lo que tiene aquí. X más Y, 100. Y por supuesto nos dan una función dentro del problema que es la que tenemos que optimizar. Entonces, en este caso, función a maximizar, que nos están pidiendo un máximo. Entonces, es la función producto. Necesitamos multiplicar X por Y. Pero mire que aquí tenemos una función de dos variables. Y nosotros necesitamos f de X, una sola variable. Entonces, con esta condición que nos dan, que la suma sea 100, despejamos Y en términos de X y la sustituimos en esta expresión. Entonces, se hace el despeje Y en términos de X, Y igual a 100 menos X, y lo vamos a sustituir en este producto. De tal forma que el producto nos quede en una sola variable, no en dos como está allí, sino en una sola variable. ¿Sí? Entonces, nos quede aquí en una sola variable. Entonces, observe que aquí donde está Y, pues lo sustituimos por 100 menos X. Hacemos ese producto y nos queda esta función, ¿sí? F de X igual a 100. Y esa función necesitamos saber dónde tiene un máximo y calcular ese máximo. Entonces se calculan. Para ello, pues lo que hacemos es derivamos la función. Igualamos a 0, encontramos los valores. En este caso encontramos que X vale 50. Entonces, si X vale 50, pues Y también vale 50 porque 100 menos X da 50. Así que los valores o los números que podemos calcular, cuya suma sea 100 y de tal manera que el producto sea máximo, es 50 y 50. Entonces, si queremos, pues comprobamos con la segunda derivada que efectivamente ahí ocurre un máximo. Pues hallamos la segunda derivada, que en este caso nos dio menos 2, que es menor que 0, para todo valor de X. Y entonces lo que tenemos es que en X igual a 50 hay un máximo para esa función. Y el producto, pues, 2500. Aquí dice otro ejemplo. Profe, ¿será que la Sí. puede retroceder un momento, por favor? Gracias.
Dice, calcula las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 64 metros y su área sea máxima. Otra vez, incógnitos y un dibujo si es posible. Entonces, X la longitud de la base, Y la altura del rectángulo. Hacemos el dibujo. Entonces, por un lado, aquí es la longitud de la base. Es la altura del rectángulo y S de XY, S de XY, que sería una función de dos variables, es el producto de estas dos. Por supuesto, nosotros no queremos una función de dos variables, no queremos función de una sola variable, y en este caso pues, queremos elegir X como la variable independiente. Entonces, ya sabemos que esa es la función, pero está restringida a las condiciones, en este caso, perímetro mida 64. ¿El perímetro qué es? Es la suma de todos los lados. Entonces quedaría 2 veces Y y 2 veces X. Pero, pues da igual si tomamos solamente X más Y, pues sería la mitad del perímetro, ¿no? X sería este pedazo, más Y, que sería este pedazo, sería la mitad del perímetro. Y el perímetro mide 64, entonces la mitad sería 32. Así que X más Y debe ser igual a 32. Esa sería una condición que hay que cumplir. Entonces, de ahí podemos despejar Y, ya nos quedaría 32 menos X. Y ahí nos va a quedar, pues, una función en una sola variable, en la variable X. Realizamos el producto. Y ahora esta función es la que tenemos que maximizar, de tal manera que el rectángulo tenga la área más grande posible, ¿sí? Restringido a un perímetro de 64 metros. Calculamos. Se deriva, C igual a 0, se encuentra el punto crítico, en este caso X igual a 16, se evalúa a ver si efectivamente S o se comprueba con el criterio de la segunda derivada, a ver si efectivamente allí hay un máximo y sí que lo hay. Entonces, la segunda derivada nos da menor que 0 y entonces en ese valor hay un máximo que en este caso nos está diciendo que las medidas que permiten que el área sea máxima es 16 de brazo, 16 de altura. ¿Dudas, preguntas? Dice, da un triángulo rectángulo ABC con el segmento de un lado AC igual a 8 y con el segmento BC igual a 10. ¿Cuál es el área exacta del triángulo más grande o de mayor área que se pueda construir? ¿Cuál es el área exacta del rectángulo de mayor área que se pueda construir dentro del triángulo? Como se muestra en el diagrama. El diagrama nos muestra un triángulo, ¿sí? Nos dice AC mide 8, esta mide 8, este cateto. BC mide 10, este otro de acá. Y este rectángulo debe tener área máxima. ¿Y cuál es esa área? ¿Cuál es el área máxima de ahí?
Bueno, entonces, para ello tenemos que determinar un sistema coordenado, un sistema de referencia, un sistema coordenado para ubicar el triángulo de tal manera que podemos calcular algunos puntos del plano cartesiano. Entonces lo ubicamos en un sistema, ¿sí? En un sistema de coordenadas. Entonces colocamos el origen acá, de tal manera que este punto coincida con el origen de coordenadas. Este punto de acá, del extremo, donde está C, pues va a ser el punto 8,0, ¿cierto? El extremo superior o el vértice superior, donde está B, pues va a ser el extremo 8,10, 8 en X, 10 en Y, es decir, ya nos hemos elevado aquí 10. Y este punto de acá, donde termina la base del rectángulo, llamamos X,0, desconocemos el valor de X, pues, ¿sí? Vamos 10, 3, 2, 1, 0, raíz de 4, no sabemos. Lo llamamos X. Y levantamos la altura y eso nos da un bien. Tampoco lo conocemos, vale Y. Pero sí sabemos que la base, el valor de esta base va a ser 8 menos X. Si este pedacito de acá vale X, todo completo vale 8. Le quitamos esta X, entonces nos queda 8 menos X. Es decir, a nosotros solamente nos interesa lo que está punteado como en color rojo. Entonces, todo hasta aquí vale 8 y le quitamos este pedazo que vale X, entonces nos va a quedar 8 menos X. Y la altura siempre va a ser Y. Este punto que está sobre esta recta o la hipotenusa, entonces debemos hallar como la ecuación de esta recta. Debemos hallar la ecuación de esa recta porque esa ecuación de esa recta nos determina la relación que hay en Y entre Y y X. Entre Y y X. Entonces buscamos esa ecuación. ¿Cierto? Hallamos la pendiente y usamos punto pendiente para hallar la ecuación de la recta. Esa ecuación es Y igual a 5 cuartos de X. Y vale 5 cuartos de X para cualquier X entre 0 y 8. Bueno, sabemos que el área de un rectángulo, esto es la multiplicación de la base por la altura. Entonces sea f de X el área del rectángulo inscrito. Y es la altura del rectángulo, la base es 8 menos X, así que calculamos. F de X igual a 8 menos X por Y. Otra vez nos queda algo en función de Y, es decir, esta función realmente sería una función de dos variables. Pero debemos usar el valor de Y en términos de X. Aquí tenemos el valor de Y en términos de X. 5 cuartos de X, entonces lo vamos a sustituir en esta Y. Lo sustituimos y entonces ya nos quedó una función solamente en X. ¿Sí? Realizamos ese producto, ¿cierto? Simplificamos y ya tenemos la función. Como ya tenemos la función que determina el área, ¿sí? Entonces, y queremos calcular un valor máximo o buscar un máximo si lo tiene. Entonces, derivamos esta función. ¿Sí? La derivamos. Igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Entonces, al derivar, pues vamos a obtener esta expresión. La igualamos a 0 y encontramos el valor de X. Igualamos a 0 y el valor de X es 4. Pues evaluamos en la función aquí. Entonces nos va a quedar que
el valor del área máxima sería 20. Quiero que nos preguntan el área máxima del rectángulo que se puede construir dentro de ese triángulo. Dice la función f se define como f de x igual a 2 factor de raíz cuadrada de 9 menos x. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la coordenada x del punto más cercano al origen de la gráfica de la función? ¿Cuál es el punto más cercano al origen de la gráfica de la función? Bueno, entonces se hace tenemos la ecuación de la función. Hacemos una gráfica y miramos, hacemos más o menos un bosquejo de dónde quedaría el punto más cercano al origen de coordenadas. La gráfica de la función es esta. Entonces uno esperaría, bueno, cualquier punto que esté por acá no sería el más cercano, no por acá tampoco. Entonces, digamos que los más cercanos están aquí, en este sector. Digamos que aquí forma ángulo de 90 grados. No pensaría por aquí, no, ya es como más lejos. Otros que pasen por acá. Empezando el de acá ya serían más lejos. Entonces, suponemos que este es el punto, pero no sabemos qué coordenadas tiene. Sí, precisamente es lo que nos pregunta, la coordenada por lo menos en X. Sabemos que por aquí está X, ¿cierto? Si bajamos una perpendicular aquí al eje, ahí estaría X. Entonces, este punto tiene coordenadas X y evaluado ese mismo X en la función, pues nos da f de X, que sería ahí. Por eso aquí escribimos coordenadas X, f de X. Sería la coordenada o las coordenadas del punto sobre la gráfica, donde, y sería el punto más cercano de esa gráfica al origen de coordenadas. Es decir, aquí la distancia es mínima. Bueno, pero ya tenemos la gráfica de la función, tenemos más o menos dónde está el punto, pero no podemos decir quién es, ¿sí? Cuánto vale X. Entonces establecemos la función que queremos minimizar. Entonces, ¿cómo calculamos distancia entre los puntos? Este punto de acá es el origen de coordenadas. Entonces, si tenemos dos puntos, cualesquiera que sean, ¿cierto? Dos puntos, cualesquiera que sean, digamos, y tenemos un punto x1, y sub 1, es decir, un punto en el plano. O en realidad tenemos dos puntos, otro punto, x sub 2, y sub 2. Entonces, pretendemos calcular la distancia entre un par de puntos. Entonces, la distancia entre esos dos puntos está determinada, digamos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de lo siguiente. Bueno, quienes vieron álgebra, pues eso sabe que se calcula así. Entonces, digamos que tenemos x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. De esa manera, pues calcularía uno la distancia, ¿cierto? Para un par de puntos. Entonces, para este que es el origen de coordenada, este punto es 0,0. 0,0.
Y este punto que desconocemos, pues va a ser x, f de x. Pero f de x, pues conocemos quién es la expresión f de x. Entonces vamos a usar esta ecuación de la distancia para hallar la función que vamos a maximizar. En este caso, a minimizar. Entonces andamos buscando la longitud mínima, ¿sí? La más pequeña. Entonces, digamos sea L de X una función, la longitud del segmento, que une el origen de coordenadas con el punto X, f de X, utilizando la ecuación de la distancia. Y entonces calculamos eso. L de X sería la raíz cuadrada de X, ¿sí? Este punto de acá, menos la componente aquí en X, que es 0 al cuadrado, más la componente en Y aquí de este punto, f de X, menos la componente de Y de este punto también es 0, es menos 0 al cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda esta expresión. X al cuadrado, X menos 0, 0 al cuadrado, pues X al cuadrado. Más f de X menos 0, pues f de X. ¿Pero quién es f de X? 2 factor de raíz 9 de 9 menos X, que es lo que está aquí. Elevado al cuadrado. Listo. Nos queda esta expresión aquí, x cuadrado, de 2, 4, y el de la raíz se cancela, entonces nos queda 4 factor de 9 menos x y x al cuadrado. Bueno, entonces nos queda esa expresión de ahí. L de x es esta. Si trabajáramos con esta expresión, con esa ecuación, recuerden que tenemos que derivar y tenemos que aplicar regla de la cadena y bueno. La derivada de esto, pues, se complica ahí un poquito la expresión. Después tenemos que hallar los ceros de esa expresión, porque debemos igualar a 0 y resolver la ecuación. Entonces, a veces es conveniente cuando tenemos este tipo de ecuaciones, buscar una ecuación alternativa que nos permita resolver lo mismo. Entonces, buscamos algo más sencillo. Llamamos a otra función s de x igual a esta misma L de X, pero al cuadrado para quitar esa raíz. Y así, pues no trabajamos con L de X, sino con S de X. Como estas dos funciones, así como están, tenemos la igualdad. Entonces, si hallamos los mínimos y máximos de esta, estaríamos hallando los mínimos y máximos de esta función. Serían exactamente los mismos. Entonces, trabajamos con S de X, que seguramente es más sencilla que trabajar con la función original. Entonces, como elevamos al cuadrado, pues aquí se cancela la raíz, nos queda x al cuadrado menos 4x más 36. Y a esta, que sería como una ecuación auxiliar, es la que vamos a maximizar, o en este caso a minimizar, pero para ello, o a optimizar. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es hallar la derivada, igualarla a 0, encontrar el punto y de alguna manera comprobar que sea un mínimo. Derivamos. La derivada 2x menos 4, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Entonces, de ahí vamos a encontrar, resolviendo esa ecuación, que x vale 2. Un solo punto crítico. Entonces, ahora debemos asegurarnos que esta función, bueno, no tiene ningún valor mínimo y que sea un mínimo. Entonces, hallamos la segunda derivada. Nos da 2 mayor que 0 para todo valor de x. Entonces, confirmamos que efectivamente ahí ocurre un mínimo, ¿cierto? Ocurre un mínimo. Y entonces, la distancia mínima, pues la calculamos. ¿Con qué la calculamos? Vale 2. Es decir, cuando x vale 2, k
Levantamos y eso nos da la distancia de 2 al cuadrado 4 menos 4 más 3, 40 menos 16, 24. Bueno, se notaría el valor de la distancia. Bueno, aquí no nos lo preguntan, solamente lo que nos piden es la coordenada del punto, pero no nos piden el valor de X, pero sí nos piden la coordenada de este punto. Y la coordenada es 2. Si vale 2, pues el otro punto, ¿cuál es? Pues aquí vale 2, que nos queda 2 raíz de 7. Aquí el punto en Y vale 2 raíz de 7x. Por el punto completo. Y que podrían preguntar cuál es el punto que se encuentra, el punto sobre la gráfica de la función que se encuentra a menor distancia del origen de coordenadas. Bueno, ese es otro tipo de ejercicios que se puede hacer aplicando la derivada. Entonces, como una aplicación de la derivada, y no solo de la primera, sino la segunda derivada. Da la función f de x cuadrado para valores no negativos. Dice, un rectángulo está construido con los vértices o con los dos vértices sobre la curva de f de x y los otros dos sobre el eje x, como se muestra en un diagrama. ¿Cuál es el perímetro máximo de dicho rectángulo? Entonces, esta función pues describe esta parábola. Y un rectángulo está construido de tal manera que los dos vértices están sobre la curva, ¿no? Y los otros dos vértices están sobre el eje X. Entonces se pregunta cuál es el perímetro máximo del rectángulo, cuál es el máximo perímetro de este rectángulo. Bueno, entonces a partir de lo que se tiene acá, pues ya construir. Este pedacito de aquí hasta aquí vale X. Todo completo desde aquí hasta aquí vale 2X la base, ¿cierto? Esta altura pues la determina la función f de x, es decir, esta función, 4 menos x cuadrado para x. Entonces, podemos plantear allí cosas. Entonces, sea p de x el perímetro del rectángulo que estamos viendo. Encontramos el ancho, el largo y el ancho del rectángulo. En términos de x. Entonces, el largo, digamos, esta altura. ¿Quién lo determina? El valor de la función para un x. Entonces lo llamamos f de x. Y el ancho, pues, va a ser 2x. El ancho va a ser 2x. Una x por acá y otra x por acá. Entonces, 2x. ¿Y el perímetro quién es? El perímetro, pues, es 2 veces x más 2 veces f de x. Entonces, 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Entonces, 2 veces f de x y aquí 2 veces, aquí nos quedaría 4x. Entonces, el perímetro está dado por 4x más 2 veces f de x. ¿Pero quién es f de x? F de x es 4 menos x cuadrado. Se sustituye allí. F de x, 4 menos x cuadrado, lo sustituimos. Realizamos los productos y nos queda esta función. Esta función es el perímetro de ese rectángulo. Y queremos encontrar algún valor de x para el cual el perímetro sea máximo.
Entonces, derivamos esa función, debemos derivarla, igualarla a 0 y resolver la ecuación. Al derivarla, pues nos queda 4 menos 4x. Igualamos a 0, encontramos el valor, en este caso nos da x igual a 1. Es decir, que por aquí, cuando x vale 1, se produce el máximo perímetro. Dice, observemos si x igual a 0 o x igual a 2. Entonces la función del perímetro vale 8. Es decir, si evaluamos acá, en esta función, cuando vale 0, pues estos dos términos valen 0, entonces solamente nos queda 8. Pero si vale 2, aquí nos queda 8 y 8, 16 menos, aquí nos queda 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, entonces nos queda menos 8, 16 menos 8, 8, vuelve a valer 8. Entonces los candidatos para valores extremos son P de 0, P de 1 y P de 2. Es decir, en estos dos da 8. Y P de 1 da 10. O sea que el máximo ocurre en 1. Ocurre en 1. Claro, pero para que 8, x vale 0. Es decir, toda esta distancia valdría 0. ¿Sí? No hay perímetro. Lo que hay es, no hay rectángulo. Lo que hay es un segmento de recta. Hasta 8. No habría rectángulo, un solo pedazo de recta. Y claro, estaríamos aquí tal vez en un valor máximo, pero no habría ¿qué? No habría rectángulo, entonces no vale la pena. Y cuando vale 2, seguramente estamos aquí en los extremos, ¿cierto? En los extremos, que tampoco hay, porque ¿cuánto vale la altura? 0. ¿Sí? Tiene ancho, pero largo no tiene, o altura no tiene. Entonces tampoco hay rectángulo. Entonces, el único que nos queda aquí es el 1, y efectivamente ahí se produce el perímetro más alto, ¿no? El perímetro, el máximo perímetro, que sería 10. 10 metros, 10 pulgadas, bueno, lo que sea. Lo que decíamos, si x vale 0, x no hay rectángulo, realmente lo que hay es una... Si x vale 0, pues estamos aquí. Una sola línea vertical. Pero no hay perímetro, ahí es un segmento de recta. No hay rectángulo. Y si estamos aquí, pues tampoco hay rectángulo. La idea es que sea rectángulo. Dice aquí, un acuario de vidrio de base cuadrada está diseñado para contener 32 pies cúbicos de agua. ¿Cuál es el área superficial mínimo del acuario? Que nos dan el volumen, porque nos están dando la capacidad, lo que contiene. Tiene 32 pies cúbicos de agua. Y nos preguntan cuál es el área superficial mínima. Con ese volumen, ¿cuál es la mínima área que podemos encontrar para ese acuario? Entonces hay aquí como un dibujito de acuario. Entonces tenemos acá la base y las cuatro paredes laterales. Entonces sea X la longitud del lado de la base. Esto mide X, ¿cierto? La base es cuadrada, entonces si esto mide X, el de lado mide X, todo. La superficie la tapa inferior o la base será X cuadrada. Entonces, llamemos esta H, la altura. Entonces tendríamos X cuadrado por una vez por X por altura H, llamémoslo así,
Son 4 caras, pues 4 veces. Eso sería el área superficial. El volumen del acuario, pues X cuadrado por H. Y la superficie. Bueno, dado que el volumen vale 32, pues igualamos acá 32 y dejamos a H en términos de X por lo menos. Desde ahí despejamos H y nos va a quedar que H vale 32 sobre X cuadrado. Pero nosotros lo que necesitamos es la superficie. Entonces planteamos una función en términos de X que represente el área. De lo que decía, el área es X, la base, más 4 veces las caras laterales, que las caras laterales miden de área X por H. Como son 4 caras, pues 4. Ahí tendríamos el área total de del acuario. Pero está en términos de H, necesitamos en términos de X. Entonces venimos esta H y la sustituimos acá. Sustituimos esta H en esta expresión. Y entonces nos va a quedar que la función que determina la superficie es X cuadrado más 4X por 32 sobre X cuadrado. Multiplicamos, simplificamos, y entonces nos queda que la superficie es X cuadrado más 128 sobre X. Derivamos e igualamos a 0 y resolvemos. Siempre lo mismo. Derivamos esta expresión, 2X, aquí nos queda menos 128 sobre X cuadrado. Igualamos a 0, resolvemos, encontramos el valor. Entonces tenemos que X vale 4. X vale 4. Ese sería un valor para encontrar el área mínima. Verificamos que efectivamente para ese punto crítico se produzca un mínimo y aplicamos el criterio de la segunda derivada. Derivamos otra vez y tenemos esta expresión. Evaluamos para 4 y nos da 6. Positiva, eso quiere decir que este valor, o aquí, o este valor no, aquí ocurre el mínimo, ¿cierto? Para ese valor ocurre el mínimo. Ahora, evaluamos el área, ¿sí?, en ese valor y lo que nos dé. C de 4 y eso nos da que son 48 pies cuadrados. Pies cuadrados sería el área mínima de del acuario. Entonces, por ejemplo, el problema podría ser: construya un acuario, ¿sí?, que contenga 32 pies cúbicos de agua, pero utilizando la menor cantidad de material. ¿Cierto? Entonces, ahí necesitaría 48 para construir eso. Claro, pueden haber otros acuarios que también tienen 32 pies cúbicos de agua, pero seguramente no tienen no tendrían que. Podrían tener más material, ¿no? Usar más superficie. Entonces, ahí lo que está garantizando es que
de esa manera está utilizando la menor cantidad de material en la construcción. Digamos, si fuese un vidrio, un acrílico o cualquier cosa, estaría usando la menor cantidad. Y sin embargo, pues el acuario contiene los mismos 32 pies cúbicos. Son aplicaciones de la derivada. Sí, aló.
Bien, chicos, me disculpan ahí, tuve que suspender. Estaba atendiendo una llamada por línea COVID, entonces tenía que atenderla, no los podía, disculpen ahí. Bueno, continuamos acá. Entonces dice, ¿cuál es la máxima distancia vertical entre la parábola y igual a 3 menos x cuadrado y la recta y igual a x más 1? Para un x variando entre menos 2 y 1. Sí, digamos que nos dan aquí como el dominio de movimiento de la x o variación de la x. Para las dos funciones en este caso. Entonces, aquí lo más conveniente puede hacer más o menos una gráfica y mirar cómo está la situación de esta parábola y la recta y plantearnos más o menos dónde estaría. Ese más o menos es pensar más o menos dónde quedaría, pero no tiene que ubicarlo directamente porque para eso se va a hacer de forma analítica, ¿no? Entonces, un esbozo rápido de la parábola y la recta para ese intervalo pues sería esta. Entonces, la parábola pues esta que tenemos acá, ¿sí? La recta está azul y más o menos pensaríamos que por aquí ocurre la mayor distancia por la máxima distancia, ¿no? Sí, porque toma un punto por aquí pues está más cerca, toma un punto. Entonces aquí sería como la más óptima para, o pensar en otra por acá, bueno, qué sé yo. Sí. Pero pensar ahí, importante, un punto que están en la misma línea vertical, ¿no? Porque es la máxima distancia vertical. ¿Sí? Vertical. Entonces, coincide la misma coordenada x para ambos puntos. Aquí tenemos x, 3 menos x cuadrado, ¿cierto? Que sería la parábola. Para la recta tendríamos x y la componente en y pues sería x más 1, tal como está la cuestión acá. Entonces necesitamos establecer la distancia entre estas dos. Realmente es la diferencia entre las dos, ¿qué? Entre las dos componentes en y, ¿no? 3x al cuadrado y esta, ¿no? Pues realmente sería la diferencia entre esas dos. Entonces sea L de X la longitud del segmento que une los puntos. Ahí están los dos puntos. Este punto de acá y el punto de acá. ¿Sí? Pero L de X es simplemente la diferencia, ¿sí? Entre estas dos coordenadas, es decir, la segunda componente. Las primeras es x, al hacer la diferencia, pues nos va a dar 0, porque se trata del mismo puntico. Digamos, para un valor x aquí ocurre este punto y para ese mismo valor ocurre este punto de acá. Entonces, lo que nos interesa realmente es esta diferencia entre las segundas componentes. Y esa diferencia, pues, la calculamos, la realizamos y nos da esta situación. L de X, que representa la distancia o la longitud de este segmento punteado, que sería la función a maximizar en este caso. Entonces nos queda 2 menos x cuadrado. Hallamos la derivada, no hay de otra. Igualamos a 0 y resolvemos. Encontramos el valor, que en este caso x vale menos 1/2. Pero como nos dieron aquí valores extremos, si nos dieron cerrado el intervalo desde menos 2 a 1, entonces también debemos incluir y analizar los valores extremos, que serían puntos críticos frontales, ¿recuerdan? Y este punto que nos dio sería un punto crítico estacionario. No hay puntos críticos singulares, pero sí hay puntos críticos fronteras, que en este caso sería menos 2 y 1. Los analizamos y evaluamos la función en esos puntos. Cuando hablamos acá nos da 0, pues que es, sí, seguramente acá se intersectan ahí, en menos 2, precisamente en punto de intersección de la distancia 0. Para L igual a 1, ocurre exactamente lo mismo, cuando X vale 1 por acá, hay punto de intersección, se intersectan y ahí ocurre mínimo realmente 0, ¿no?
y L de menos 1/2, que es el valor aquí que encontramos. Entonces, en ese valor, la distancia vale 2.25. 2.25. Entonces, esa es la máxima distancia. Bueno, ocurre por aquí en menos 1/2. Entonces, supongamos que menos 1/2 es ahí. ¿Sí? Por aquí estará 1 y por aquí estará 2. Bueno, ahí ocurre la máxima, el máximo valor de la distancia vertical. Profe, ¿puede volverlo un minutito? Con mucho gusto. Bien, entonces hasta aquí sería el tema de la evaluación. Mañana, ¿otro problema tener clase mañana? Sí, señor. Mañana solo haríamos un ¿qué? Un quiz y listo. ¿Sí? Terminaríamos y dejaríamos el examen entonces para el 29, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. Lo que pasa es que los dos parciales anteriores valen 25%. ¿Este último también vale 25? No. Los dos anteriores valían 25, este vale 30. ¿Y el otro 20% son los Los quizzes? los quizzes. Gracias, profe. Para el 29, Profe, ¿sí? ¿será que puede repetir los temas, profe, que va a evaluar? ¿Perdón? Profe, ¿cuáles son los temas que va a evaluar? Bueno, lo de derivadas, máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, concavidad, ¿cierto? Máximos relativos, todo eso que vimos. Gráficas de funciones, aplicando pues todos los conceptos de derivadas, bueno, de funciones como hallando su dominio, sus asíntotas, bueno, todo lo que concierne un análisis detallado de una función con su gráfica y todo. Máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, razones de cambio, regla del L'Hopital y optimización. Todo lo concerniente a derivadas y sus aplicaciones. Para funciones, para gráficas y esto que vimos ahora. Hasta ahí iría, ese sería el temario. Ah, listo, profe, otra preguntita, qué pena. Es que, profe, yo le escribí a mi compañera monitora, Dayana, sobre respecto al parcial pasado, profe, que la nota está mal, pero su merced que no le respondió nada a ella. Yo les había aclarado ahí que hice una corrección. Me falta revisar y corregir en la plataforma, ¿sí? Entonces, estén pendientes a ver si de aquí al fin de semana ya he corregido. Si el lunes no he corregido, por favor me vuelven a hacer el llamado, ¿no? Ya sea con su monitora, es lo más correcto, ¿no? Si de aquí el lunes no, pero espérenme hasta el lunes, ¿no? Que revise y todo eso. ¿Les parece? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces dejamos ahí. Buena tarde para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.